Se dispara nuevamente la tasa de riesgo país en 44 puntos para sumar un total de 74 puntos en 8 días, según reporte de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos. Alcalde de Tocoa, Adán Funes, dice que los cachiros eran empresarios, que no supo que fueran capos, que la plata fue ofrecida, pero nunca llegó y exonera a Mel Zelaya de responsabilidades. Tribunal de Honor de Libre dice que como Carlos Zelaya ya presentó su renuncia al partido, ellos ya no tienen autoridad para sancionar su actuar y se desmarcan del narcoescándalo. Aseguran bienes al exalcalde de Lepaera Lempira por casi 19 millones de lempiras por encontrar que su patrimonio no es congruente con su salario. Juicio político o renuncia de presidenta Castro que propone CNA no encuentra en analistas que estiman improcedentes porque generaría mayor inestabilidad. Coordinadora residente de la ONU en Honduras se despide con lágrimas y aboga porque el país pueda dialogar y encontrar la paz. Salida de Edmundo González no es el fin de la crisis en Venezuela, dice la ONU, mientras Jorge Ramos anuncia su salida de Univisión a fines de año. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 9 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Para que lo tome en cuenta nuestra élite política, el índice de riesgo país se disparó en 44 puntos más el pasado viernes, según el reporte emitido este lunes por JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, que mide el índice de bonos de mercados emergentes ENVI, por sus siglas en inglés. Luego de este reporte, la tasa de riesgo para Honduras subió 74 puntos básicos entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, pasando de 389 a 463 puntos. De acuerdo con analistas económicos, el aumento se está dando principalmente por la crisis política, tomando como punto de partida la denuncia del tratado de extradición y luego el narcovideo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Otro factor que estaría influyendo es la falta de revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí lo ven en pantalla. Riesgo país de economías latinoamericanas, 6 de septiembre de 2024. Fue publicado el viernes, mejor dicho, es del viernes 6 de septiembre, pero publicado hasta hoy, y ese es el dato de Honduras. El índice de riesgo país se ha disparado en 44 puntos más el pasado viernes. Luego de este reporte, la tasa de riesgo para Honduras subió 74 puntos básicos entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, pasando de 389 a 463 puntos. Le consultamos al economista y consultor Ismael Cepeda. ¿Qué repercusiones tiene esto? ¿Qué significa que el índice riesgo país se haya disparado en 44 puntos para un total de 74 puntos básicos en 8 días? ¿Qué significa esto para Honduras, don Ismael Cepeda? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, sin duda es un placer estar con usted, Renato, y la teleaudiencia de TN5. Y sin duda es de preocupación, sobre todo porque los movimientos internacionales también visualizan que los países de toda Latinoamérica en algunas ocasiones están sufriendo lo mismo, en otros han mejorado su calificación. No obstante, para Honduras, que ha tenido cierta estabilidad durante las últimas semanas o meses, vemos que por los riesgos políticos que está enfrentando, sobre todo por los últimos sucesos, que existe entonces probabilidades que se produzcan pérdidas financieras para el país por estas circunstancias políticas, sociales, o pueden ser también macroeconómicas o de desastres naturales. Sin embargo, hay que hablar de manera un poco más sencilla que el riesgo país lo que intenta medir entonces es ese
riesgo con las inversiones, con la macroeconomía, pero sobre todo que el país no pueda generar la suficiente riqueza o en este caso también de manera muy específica divisas para hacerle frente al endeudamiento externo o interno, si se mide en el peso de ese pilar. Es decir, también el riesgo país trata, JP Morgan Chase, de tener una mirada integral de diferentes dimensiones para medir el riesgo país. Y claro, en estos momentos es de suponer que el peso político de los acontecimientos ha afectado enormemente al país y bueno, se dispara el riesgo país, que es una tasa de referencia, por decirlo de alguna manera muy simple, y que esa referencia la toman los inversionistas, la toman los bancos y muy ligado también a lo que necesita el país, fuentes externas de financiamiento que han ido mencionando las autoridades que quieren salir a buscar bonos soberanos, pero en este caso, si sale hoy por hoy, como diríamos popularmente, lo que tendría el país es una tasa más alta que hace un par de semanas que había, entre comillas, cierta estabilidad, solo para ir encadenando los efectos que están teniendo estas decisiones políticas con el país. 74 puntos básicos en 8 días que se ha incrementado el índice de riesgo país es indicativo que hay algo disfuncional en ese estado, Ismael. Sin duda, sobre todo porque son proyecciones también de que el país no está caminando de la mejor manera, no está generando certeza y que, como he mencionado, al final el peso de los acontecimientos políticos ha hecho que se dispare ese riesgo. Y también no hemos dado estabilidad que pudo haber sido con la primera evaluación, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ligando siempre y teniendo un análisis integral de la situación del país, es que pudimos aminorar ese impacto si en todo caso, ya que salió la noticia de que hubo una reunión oculta ahí en Washington, pero en la realidad es que pudo también aplacar ese movimiento si el Fondo Monetario hace un par de semanas o un mes que esperábamos la evaluación se hubiese materializado, solo para citar un ejemplo. Entonces también va muy vinculado a que el país no ha encontrado las acciones contundentes para mejorar las condiciones. Y cierro que también el riesgo país puede irse incrementando, sobre todo porque al final las reservas internacionales y su tendencia que ha sido a la disminución también está generando inseguridad y aunado al tema de la devaluación de la lira frente al dólar, que por algunas recomendaciones que sí quieren cumplir, esto podría afectar también el tema comercial y el tema de competitividad de las exportaciones e importaciones. Muchas gracias al economista y consultor Ismael Cepeda por esta reacción en relación a los alcances y repercusiones que tiene el incremento del índice de riesgo país, en este caso para Honduras, que se ha disparado en 44 puntos para sumar un total de 74 puntos básicos en 8 días. Y mucho tiene que ver esa inestabilidad política del país y sobre todo el comportamiento de nuestros partidos y de nuestros políticos. Este fin de semana, el economista Roberto Lagos, que reside en los Estados Unidos, informó que el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, y la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, realizaron un viaje en silencio a Washington para reunirse con personeros del Fondo Monetario Internacional. Según Lagos, todo apunta que para sostener el acuerdo con el FMI, el gobierno se ha comprometido a lo siguiente: corregir el atraso cambiario o devaluar la moneda, continuar incrementando la tasa de interés de referencia y revisar el sistema de subasta de divisas, ya que el mecanismo actual resultó ser un desastre. Con esta negociación se estarían logrando las 2 primeras revisiones del acuerdo en las próximas semanas, según Lagos, quien se preguntó
por qué se negaron a cumplir con medidas a inicios de 2023, indicando que es un claro ejemplo de inconsistencia y se tendrán que evaluar los efectos de aplicar medidas a destiempo. Los consensos a que habría llegado una delegación del gobierno que viajó a Washington para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para revisión del acuerdo estarían alrededor de aumentar las tasas de interés y aprobar un deslizamiento de la moneda que según los economistas debieron adoptarse hace 2 años. Y si las pláticas se sellan, significaría que el gabinete económico acepta que se equivocó en el manejo de la política económica del país. Si luego de la sigilosa visita del secretario de Finanzas y la presidenta del Banco Central a Washington, el gobierno sostiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estarían reconociendo que se han equivocado en el manejo de las políticas económicas, considera este analista. Yo creo que es el reconocimiento tácito de que se han cometido errores y no se hicieron los ajustes a tiempo, ¿verdad? Hay que continuar trabajando en esto. Me parece que siempre es mejor, aunque sea tarde, cambiar de actitud que no hacerlo nunca, ¿verdad? Ojalá que suceda. Es un poco complejo debido a la coyuntura actual. Hay que recordar que estamos entrando justamente hoy a la coyuntura política ya. La decisión implica, entre otras cosas, devaluar la moneda y aumentar la tasa de interés, lo que se traduce en un incremento en el costo del dinero y de los productos. Además, frena la inversión y la creación de empleos. Desde la academia reiteran que estas medidas son acertadas, pero debieron tomarlas hace 2 años de forma gradual. Pero al hacerlo a la carrera, la factura le saldrá más alta a los hondureños. Cuando se negocia a tiempo, se pueden hacer las cosas de manera pausada, más tranquila. Pero ahora se está negociando cuando ya quedan pocos meses del año. Estamos en el último, entrando ya casi al último trimestre del año. El gobierno debió poner más empeño, más seriedad en la negociación con el fondo por la importancia que tiene esta para el país. Tras esta negociación es posible que en las próximas semanas se realicen las 2 primeras revisiones del convenio y se logre un desembolso de $234 millones. Sin embargo, otros analistas y asesores del gobierno consideran que es irresponsable asegurar que viene una devaluación y un aumento a las tasas de interés, porque es un tema sumamente delicado para la economía de los hondureños. Uno no puede caer en la irresponsabilidad de decir que va a haber una devaluación, que va a haber mejoras en la tasa de política monetaria o en las bases de la subasta de divisas, si usted no tiene la comunicación oficial de las 2 autoridades, del Fondo Monetario y también del Banco Central de Honduras, porque eso genera demasiada especulación. Los entrevistados cuestionan la falta de transparencia por parte de las autoridades del Banco Central, que se han llamado al silencio respecto a los avances en las negociaciones con el FMI, generando mayor incertidumbre. Sara Carranza, Telenoticias. Marlon Ochoa, secretario de Finanzas, concluye este martes su gestión al frente de esa dependencia sin lograr una política fiscal coherente con la situación económica del país, de acuerdo con el economista Julio Raudales. La administración de Marlon Ochoa, junto con las anteriores administraciones, no han logrado establecer una política fiscal que sea coherente con los niveles de crecimiento que requiere el país, y mientras sigamos en esa deriva no vamos a progresar. Ochoa termina un periodo de 8 meses como secretario de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, y el próximo miércoles asumirá como consejero nacional electoral. Integrará el Consejo Nacional Electoral en representación de Libertad y Refundación. Esta semana la Secretaría de Finanzas enviará al Congreso Nacional el Presupuesto General de la República para el 2025 y según el coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma de Honduras, seguiremos viendo más de lo mismo en el gasto del gobierno, ya que viene un año político. Posiblemente sigamos lo mismo. Recordemos que el próximo año es un año electoral en el cual claramente van a venir ciertos desafíos para el gobierno en turno, principalmente por esos compromisos que se asumieron a inicios del periodo gubernamental y que todavía no se han logrado concretizar. Entonces, de una u otra manera, el presupuesto debería ir en ese sentido.
Cepeda agregó que se proyecta un incremento del 4%, pero tomando en cuenta la baja ejecución que han mostrado, deberían reducir las partidas presupuestarias para el próximo año, principalmente el gasto corriente, consideró Cepeda. Y precisamente a esta hora el gabinete ampliado está reunido en Casa Presidencial debatiendo el proyecto de presupuesto que enviará el gobierno a el Congreso Nacional de la República. Recuérdese que la ley dice que en la primera quincena del mes de septiembre es obligación del gobierno enviar el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República al Congreso, y por eso está reunido el gabinete de gobierno ampliado hoy ahí, analizando y concretando el monto del presupuesto que tendremos para el próximo año. Claro que la última palabra la tiene el Congreso Nacional. Allá es donde definen todo esto, según la ley. Pero en Honduras generalmente lo que manda el Ejecutivo es lo que aprueba el Congreso. Sigamos con nuestra... Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. A 15 días para que inicie la cosecha cafetalera 2024-2025, los productores de café no están preparados para cumplir con el reglamento cero deforestación para exportar a Europa, que entra en vigencia el 1 de enero del 2025, por lo que este lunes un grupo de productores solicitaron a las autoridades de la Unión Europea en Honduras que aprueben una prórroga de 12 a 24 meses. Solo hay un 10% de los productores ya georreferenciados, quiere decir que 90% no. Sinceramente no estamos preparados, por consecuente y con la responsabilidad que nos caracteriza, le estamos pidiendo públicamente a la Unión Europea que dé prórroga al reglamento, a la entrada en vigencia del reglamento de no deforestación. Pastrana explicó que el 55% del café hondureño se exporta a los países europeos, por lo que una caída de las exportaciones hacia ese mercado generaría un enorme impacto en la economía nacional. También están en riesgo los envíos de otros productos como cacao, aceite de palma y madera, que en total generan más de 1.400 millones de dólares en divisas al país. La aduana de Puerto Cortés nuevamente se ve envuelta en otro escándalo de droga al detectarse en Panamá un cargamento con al menos 400 paquetes que procedían de ese puerto hondureño. Las autoridades portuarias niegan este extremo, pero este nuevo cargamento es el segundo en lo que va de este año y todo apunta a la existencia de una red que debe ser investigada y desmantelada, recuerdan los expertos en la materia. Un nuevo cargamento de supuesta droga detectado en Panamá en un contenedor procedente de Puerto Cortés enciende las alarmas al tratarse de un evento repetido que sigue la misma ruta a Europa, como ocurrió en marzo del 2021. Ante el hallazgo, las autoridades portuarias rechazan categóricamente que el barco haya salido con la carga desde Honduras. Del escáner, donde estás completamente sin ninguna droga, antes de que se fuera embarcado. Claro, yo no puedo dar razones de qué va a pasar en Panamá. La denuncia de la supuesta droga llegó desde Panamá y según la policía de ese país, el contenedor procedente de la aduana de Puerto Cortés en Honduras se le llevó a cabo un registro donde aproximadamente 400 paquetes venían agrupados al interior del mismo y tenían como destino final Italia. Para este criminólogo, todo apunta a la existencia de una red que debe ser investigada. En ese sentido, creo que las autoridades de aduanas deben ser responsables porque el último funcionario hondureño que supervisa la imposición de los marchamos son los personeros de la Dirección de Aduanas. En ese sentido, creo que el abogado Calix tendrá que rendir y hacer una investigación alrededor de los funcionarios que trabajan en Puerto Cortés para que ellos expongan también los resultados de esa investigación. El pasado 21 de marzo, un caso similar se denunció por las autoridades panameñas, que reportaron un decomiso de más de 500 paquetes de supuesta droga en un contenedor proveniente siempre de Puerto Cortés, y este tenía como destino Suecia. El secretario de la Comisión Nacional de Protección Portuaria, Efraín Avilés, reconoce el riesgo de este tipo de denuncias y que trabajan en una ley para la certificación de los puertos y evitar así la penetración de drogas, armas o trata de personas, dice.
El tema de drogas es un riesgo que permanente y constantemente lo enfrentamos, ¿verdad? Porque los requerimientos son fuertes, las inspecciones son constantes y las auditorías son permanentes. Significa que nosotros tenemos que hablar que el personal que está trabajando en todas las instalaciones portuarias esté debidamente entrenado y capacitado para poder desarrollar todas sus labores. Para este experto en temas de seguridad, la ruta de este cargamento no se debe ver como un hecho aislado, sino como una acción grave para la seguridad y la imagen del país. Bueno, el problema siempre continúa siendo grave, ¿verdad? De que nos acusan de narcoestado. Tal vez no creo que sea un narcoestado, no lo creo, pero sí que se esté ya cultivando y en los laboratorios procesando la cocaína es un mal mensaje, tanto para el Estado, para el gobierno y para la imagen internacional. TN5 consultó en el Ministerio Público si existe alguna investigación abierta sobre los cargamentos anteriores detectados en Panamá, y aquí la respuesta fue el silencio. Oscar Ortiz, Telenoticias. Nuestra sección del emprendedor se traslada este día a San Pedro Sula, donde conoceremos el negocio de Diana Morales, quien su pasión por la naturaleza con la pedrería para crear modelos de diademas y otros artículos únicos que gustan a su clientela. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Como esposa y madre de familia, Diana sintió la necesidad de contribuir económicamente en su hogar. Así que unió sus conocimientos de ventas de su último trabajo con su pasión con la pedrería. De su destreza es que surgen estas diademas y otros artículos que hoy comercializa en este espacio creado para exponer lo que elabora. Aretes, hago también sandalias, carteras también y dependiendo de lo que me pidan los clientes, hago tocados de novia también para 15 años. Pueden entrar a las redes sociales como Diana Morales Jewelry en Instagram y en Facebook también. Ahí nos pueden ubicar y pueden entrar a la página www.dianamoralesjewelry.com. Se inspira, dice, en la naturaleza para dar vida con dedicación y creatividad a piezas únicas y al gusto de sus clientes. Hay flores, hay aves. De hecho, ahorita que estamos en lo que es en el mes de la patria, yo aquí estoy diseñando, no sé si logra ver, estoy diseñando lo que son unas guacamayas. Estas generalmente me las hacen por pedido, ya sea para los desfiles o ya sea para el extranjero. También me han pedido bastante de este tipo de piezas. Diana dice que ha tenido que vencer muchos retos, pero le apuesta a la perseverancia y a su fe en Dios para seguir adelante. Porque le voy a decir una cosa, como yo trabajé en el área de ventas, siempre mi mentalidad fue que aunque un día yo no venda, va a haber un día que yo voy a hacer todo lo del mes. Entonces, aunque el primer día usted no venda, usted siga trabajando y crea y tenga fe en Dios, que eso es muy importante. Poco a poco, Diana se ha abierto mercado en el país y algunas de sus creaciones han comenzado a ser adquiridas por clientes en el extranjero. La educación financiera ofrece numerosos beneficios que te contamos a continuación para que mejores la salud de tus finanzas personales, familiares o empresariales. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. En primer lugar, mejora la capacidad de tomar decisiones informadas sobre el dinero. Esto puede llevar a una mayor estabilidad financiera y una mejor calidad de vida. Además, la educación financiera puede ayudar a evitar deudas innecesarias y a gestionar mejor las existentes. Otro beneficio importante es la capacidad de planificar para el futuro. La educación financiera nos permite establecer metas financieras y crear un plan para alcanzarlas. Esto puede incluir la creación de un fondo de emergencia, la planificación para la jubilación y la inversión en activos que generen ingresos pasivos. Finalmente, la educación financiera puede aumentar la confianza en la gestión del dinero. Esto al comprender cómo funcionan los conceptos financieros básicos y podemos así tomar decisiones más seguras y efectivas sobre nuestro dinero. Las Naciones Unidas y el gobierno lanzaron este lunes una iniciativa para promover una cultura de paz en Honduras, con la educación como herramienta para combatir
el discurso de odio que tanto daño nos está haciendo o nos viene haciendo a los hondureños ya desde hace algunas décadas. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro, festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Invesa. En este encuentro organizado por la ONU y el gobierno se concluyó fortalecer algunas alianzas entre la educación, medios de comunicación y la sociedad civil para avanzar hacia una cultura de paz sostenible. La paz significa construir diálogo, significa entenderse entre la parte, significa encontrar una agenda común para este país y significa rechazar cualquier violencia, rechazar cualquier mensaje de odio y ataque de odio. La educación será vital para alcanzar los objetivos planteados. Desde nuestros escenarios educativos tenemos la responsabilidad de tener un ambiente de paz, de coinonía, respetando los derechos de nuestros estudiantes, respetando los derechos de los docentes y de nuestro personal administrativo. En este año se conmemora el 25 aniversario de la adopción de la Asamblea de las Naciones Unidas de la Declaración y programas de acción sobre una cultura de paz a través de la igualdad y la justicia. Precisamente también en este día es un llamado, en este conversatorio, a poder generar una cultura y una educación de paz, donde los maestros, donde cada uno de nosotros en nuestra familia debemos de impulsar estos discursos de paz y no discursos de odio. El Día Internacional de la Paz se celebra el 21 de septiembre. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, realizó su último acto público en el país y en una entrevista con Telenoticias no pudo contener las lágrimas por la Honduras que deja, la Honduras que sueña y la esperanza de que se produzca un diálogo nacional para reducir las inequidades y que la violencia y polarización no sigan como algo normal. Así se lo dijo a nuestro periodista Mario Landa. Shackelford concluye su misión en el país a fines de este mes. Queremos mucho Honduras y que seguiré siempre queriendo mucho Honduras. 4 años de estadía en el país que se resumen en una lágrima, o mejor dicho, en muchas lágrimas, por Honduras, por sus valles y montañas, pero sobre todo por su gente. Mucho. Lloro, estoy ya llorando. Es un país en el cual... no se preocupe. Es un país muy querido, en el cual hemos vivido como familia por 4 años, hemos compartido las cosas buenas, las cosas malas del país y claro, uno deja parte de su corazón en este país y en esta gente así linda. 4 años intensos que transitaron de manera fugaz. Aún así, la coordinadora de la ONU se encariñó de la pasión de su gente, de su riqueza, pese a las constantes multicrisis que arropan al país. 4 años donde he aprendido a conocer este lindo país, donde he conocido mucho hondureño, hondureña, y reconozco que la riqueza de este país son lo hondureño, la hondureña, en cualquier contexto, con toda la dificultad y la multicrisis que este país enfrenta, verdaderamente la riqueza es su gente, su compromiso, su pasión, es esta esperanza que tienen siempre. Sus lágrimas no manifiestan una condición de flaqueza o debilidad, sino su condición humana. Este lunes, Ali Shackelford participó en su última actividad pública en Honduras, para luego viajar el próximo miércoles, regresar en 2 semanas y luego marcharse de forma definitiva. Pero siempre con un fuerte compromiso y siempre daré seguimiento y seguiré acompañando, apoyando donde es posible verdaderamente el proceso democrático de este país, el enfoque en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas y el espacio cívico y el diálogo en ese sentido entre varias partes. Naciones Unidas seguirá aquí haciendo lo mismo. Consciente que llegaba a un país con grandes desafíos en términos de corrupción, con procesos electorales cuestionados y polarización de la sociedad, Ali Shackelford 4 años después reconoce esfuerzos, pero no suficientes. Cree con certeza que el modelo económico de Honduras debe cambiar
al igual que la normalización de la violencia. A un modelo de desarrollo económico sea mucho más inclusivo. Entonces eso significa verdaderamente ver cómo distribuir mejor la riqueza, porque no es posible que un grupo muy pequeño de personas siga controlando buena parte de la riqueza. El otro elemento es verdaderamente alrededor del cambio, alrededor de la norma aptitudinales y de comportamiento que sigue normalizando la violencia hacia niñez, que son muy altas en este país, pero también la violencia hacia mujeres y niñas. La representante de la ONU en Honduras le apuesta a un gran diálogo nacional para buscar una salida con la participación de todos los sectores. Cree que el proceso de instalación de la CICIG continuará pese a la tormenta política. Se va, pero con la convicción que siempre estará dispuesta a regresar y acompañar los procesos que Honduras requiera. Miren, fueron 9 las víctimas de ese accidente aéreo. Se desplomó un helicóptero y ahí ha fallecido el director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, y otros oficiales de policía de la alta cúpula de la policía salvadoreña. Pero además ha fallecido el exgerente de COSABI, Manuel Coto Barrientos, imputado por un fraude financiero en El Salvador. Dirigía una institución en El Salvador, exgerente de COSABI. Pero, bueno, lo noticioso es el accidente aéreo y la muerte precisamente de todos estos policías y de toda la gente que se transportaba en ese helicóptero. Pero es que horas antes Honduras había entregado a El Salvador a Manuel Coto Barrientos el domingo, ayer domingo. Se había refugiado en Honduras o había huido para Honduras, para ser más riguroso con el término. Aquí lo capturó la policía y ayer mismo lo entregó a las autoridades salvadoreñas que llegaron en helicóptero al Amatillo, lo transportaron y luego se produjo este accidente aéreo en territorio salvadoreño. Tenemos invitado al comisionado Eduardo Turcios Andrade, director de la DPI, para que me dé un poquito más detalles sobre la captura de este salvadoreño, Manuel Coto Barrientos, que horas después falleció junto a la cúpula policial salvadoreña en un accidente aéreo. Comisionado, buenas noches, gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches, Renato, gracias por esta oportunidad de poder informar al pueblo hondureño y así como usted lo ha manifestado, pues la Policía Nacional de Honduras en una operación policial pues se le dio detención a este señor Manuel Alberto Coto Barrientos, sobre el cual pues pendía una orden de captura por 3 delitos, entre ellos pues lavado de activos, asociación para delinquir y lo que es fraude contra la administración pública del hermano país de El Salvador. En ese sentido, pues nosotros al momento de realizar la captura, este individuo pues se hizo pasar como que era de nacionalidad ecuatoriana, por lo que empezaron a hacer las diligencias correspondientes a través de las plataformas de inteligencia que cuenta la Policía Nacional. En ese sentido, pues nosotros pudimos detectar inmediatamente que esta persona tenía una alerta o una notificación roja a través de la plataforma de Interpol. En ese sentido, se iniciaron las coordinaciones con el hermano República de El Salvador, específicamente pues con las unidades de inteligencia, donde pudimos detectar y hacer los enlaces correspondientes y poder determinar de que esta persona, pues en la hermana República de El Salvador, se le estaba siguiendo por el fraude de aproximadamente más de 35 millones de dólares. En el hermano país fue así que se iniciaron las coordinaciones y el día de ayer pues se hizo la entrega en el punto fronterizo de Amatillo, donde fueron recibidos por las más altas autoridades de la Policía Nacional Civil de la hermana República de El Salvador, y fue así pues que se hizo la expulsión y extradición de este individuo. Nosotros como Policía Nacional, Renato, lamentamos este hecho. Lo solidarizamos con los hermanos de la República de El Salvador y especialmente con la Policía Nacional Civil, con la cual mantenemos una estrecha relación y coordinación de trabajo para poder combatir lo que es la incidencia delictiva en la región.
Después de la entrega, ¿a qué hora fue la entrega, comisionado? Sí, la entrega se realizó, Renato, aproximadamente a las 19:30, 35 de la noche. En ese sentido, pues recuerde que los protocolos se establecen de acuerdo a las normativas jurídicas de cada país. Nosotros, pues, una vez de entregarlo en el punto fronterizo de La Matillo, se procedió, pues, a informar a la más alta superioridad de nuestra policía, como es el señor secretario de Estado, nuestro director general, de la entrega de este individuo. Y en ese sentido, pues hoy lamentablemente recibimos esta noticia desagradable donde a través de un accidente aéreo perecieron más de 8 personas, entre ellos el director, el subdirector de la Dirección Policial de Investigaciones del sector y de Fuerzas Especiales, más los ocupantes que daban seguridad y resguardo a esta persona de mucho interés en aquel país. Muchas gracias al comisionado Eduardo Turcios Andrade, director de la DPI, por los detalles de este salvadoreño que fue capturado en la región sur ayer, entregado a las autoridades salvadoreñas, pero que horas después, en un accidente aéreo, junto a la cúpula de la policía, han muerto. Trágico accidente aéreo en el que han muerto 9 personas. Exactamente, ¿sabes, Cristina, qué hora fue el accidente? A las 19 horas. ¿Fue entregado? No, entregado a las 19. ¿A qué hora fue el accidente? Horas. Y lo que reporta... El accidente fue, he leído, a medianoche. Sí, a medianoche. Quizá unas 2, 3 horas después. Así es la vida. Bueno, así es la vida. Pasaquina, en La Unión, al norte de El Salvador. Cuando regresemos de la pausa comercial tendremos importantes noticias. Mauricio Villeda invoca código procesal para no comparecer ante Ministerio Público. Fiscales lo visitarán en su oficina. Además, un tribunal de alzada ordena devolver a la cárcel al coronel exdirector de la Tolva. Todas estas noticias de interés después de la pausa comercial, pero antes con una sección interesante, Cristina, pero la producción me está indicando en este momento que tenemos información muy importante en Casa de Gobierno. Vamos. La Agenda Nacional en Derechos de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en Honduras. Artículo número 4. El presente decreto es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de septiembre del año 2024. Sí. Someto a votación. Levanten la mano. Queda aprobada la política nacional de la primera infancia, niñez y adolescencia 2024-2033. Feliz Día del Niño para todos los niños y niñas, mañana 10 de septiembre. Muchísimas gracias, excelentísima señora presidenta. Estamos muy contentos. Este es un paso histórico importante y les están dando un cartoncito con esto para, en el tema del medio ambiente, el código QR para que puedan tener el documento completo. Bueno, vamos a tener un resumen porque está reunido el Gabinete de Gobierno, como ustedes lo ven, y entre otras cosas entiendo que ya han aprobado el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025, que será debatido en el Congreso Nacional a mediados de diciembre, pero que por ley deben ellos enviarlo al Congreso en la primera quincena de septiembre. Tendremos un resumen de lo que decida el Gabinete de Gobierno ahí esta noche en Casa Presidencial. Sí. Se ha aprobado el proyecto de presupuesto. 430.908 millones, 23.000 en promedio más que el 2024. Ok, muchas gracias, Ibis, muchas gracias. Ya tendremos el resumen de esta reunión del Gabinete de Gobierno. 430.000
980 millones de lempiras el proyecto de presupuesto aprobado hoy en Casa de Gobierno por el Gobierno para el ejercicio fiscal 2025. 430.000, casi los 431.000 millones de lempiras, 23.000 millones más que el ejercicio fiscal 2024. Vamos a tener más detalles en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Las citaciones a políticos mencionados en el juicio contra el expresidente Hernández en Nueva York continúan tras la comparecencia del alcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes. Para este miércoles se programó la declaración del diputado liberal Mauricio Villeda, quien será visitado por fiscales en su oficina personal, luego que invocara el artículo 227 del Código Procesal Penal, el cual no lo obliga a comparecer a las instalaciones del Ministerio Público ni de los órganos jurisdiccionales por su condición de alto funcionario. El congresista fue señalado de recibir sobornos del líder de los cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, para su campaña presidencial de 2013. El alcalde de Tocoa, Adán Funes, llegó al citatorio girado por la Fiscalía por ser mencionado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. Funes al salir dijo que conoció a los cachiros como empresario, no sabía que eran narcos, reconoce que estuvo en la reunión del narcovideo en que aparece Carlos Zelaya, que hubo ofrecimiento de dinero pero no entrega del mismo, y libró de toda culpa al expresidente Manuel Zelaya. El alcalde de Tocoa dijo que no renunciará a menos que vaya a una consulta popular y que la divulgación del narcovideo es un ataque de Estados Unidos hacia Libre. Fue una cita normal. Preguntaron por el dinero y declaré que en esa reunión con los cachiros hubo ofrecimientos pero no se concluyeron, dijo el alcalde Adán Funes, quien sin preguntárselo salió en defensa del expresidente Manuel Zelaya. No hay ninguna prueba de que se haya otorgado dinero, entonces yo puedo dar fe de la honradez, de la transparencia del presidente Zelaya, que es un hombre que nunca ha ordenado ni nunca ha autorizado a ningún dirigente a solicitar apoyo ni de empresarios ni de ningún tipo de personas. Funes admite que conocía a los cachiros como empresarios, que llegó a la reunión en San Pedro Sula como invitado por amigos que dijeron que colaborarían con la campaña de Libertad y Refundación. No sabía, dijo, que se grabaría el narcovideo que recién ha salido a la luz. Son estrategias que utilizan las personas que tienen compromisos de proporcionar ese tipo de información a las agencias que se dedican a permitir si la droga entra o no. El alcalde Funes dijo estar satisfecho por la investigación fiscal sobre su mención en los juicios de Nueva York. Para él no es un delito haber participado en la reunión donde se concertó la entrega de una fuerte cantidad de dólares y que según Carlos Zelaya la mitad es para el comandante. El dinero era para la campaña, pero nunca había un plan de entregarle al presidente Zelaya ningún tipo de dinero. Es necesario que el Ministerio Público haga una investigación más exhaustiva, que llegue más allá de donde ha podido llegar e incluso que pueda abrir esa relación más directa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para recopilar la información que ellos han recogido también. A Funes se le preguntó cuál sería su relación en caso de que se presentara una solicitud de extradición en su contra. Así respondió. Buscar un cuerpo de abogados y defenderme, y más bien yo sé que ganaría una demanda porque no tengo, tengo 74 años y más bien con esa demanda le haría casas a la gente pobre. Funes aduce que la firmeza de Carlos Zelaya al referirse a la repartición del dinero fue una equivocación porque el narcovideo registra el ofrecimiento pero no la entrega de la cifra acordada y aceptada, incluso cómo se repartiría.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal solicitaron este lunes el aseguramiento de 18 inmuebles, 12 vehículos y 3 sociedades mercantiles relacionados con el expediente que involucra al exalcalde de Lepaera, Lempira, Edgar Antonio Murillo Cruz, adquirido durante su gestión para los periodos 2014-2022. Los bienes asegurados son 33 y se valoran en casi 19 millones de lempiras. No obstante, según constancia emitida el 10 de enero del presente año por la Subsecretaría General del Ministerio Público, hasta el 20 de octubre de 2023, ninguna fiscalía ni unidad fiscal especial tenía registro de denuncia en contra del exalcalde Edgar Antonio Murillo Cruz. Y este lunes el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de los exmagistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema, Reinaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez y Rina Auxiliadora Alvarado, por el delito de prevaricato judicial. Según la Fiscalía, los exfuncionarios judiciales emitieron una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado en una cuantía de $159.810.071. Todo comenzó en febrero de 2016 cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó que el expediente de la demanda que contenía recursos de casación fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil, un proceder considerado antijurídico, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva al no lograrse unanimidad en la Sala. Según la investigación, Hernández influyó en el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso. De ahí, en marzo de 2022, junto a los otros dos exmagistrados, emitieron una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas. Tras declarar al lugar la apelación interpuesta por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción ordena que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva al imputado José Rodimiro Arita, exdirector del Centro Penal de Morosel y El Paraíso, acusado por lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la seguridad social y la administración pública. El 20 de mayo del presente año, un juez de primera instancia en audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa del acusado impuso a medidas distintas a la prisión. No obstante, el Tribunal de Alzada, por mayoría de votos, considera que los delitos imputados son de gravedad al permitir el ingreso de dinero para miembros de una estructura criminal recluidos y bajo proceso judicial, razón por la que revoca las medidas sustitutivas e impone la prisión preventiva. Víctimas de la masacre registrada en Esparta Atlántida fueron sacadas de una cantina. Uno de ellos murió por no seguir consejos de sus padres. De acuerdo a los estudiosos de la sociología, se dejó de poner mano dura a los hijos por las regulaciones en el mundo y hoy pasa factura. Una desconsolada madre relató que los consejos no calaron en su hijo Jairo Basilio Marín, una de las 3 víctimas de la masacre registrada en el litoral atlántico. Los 3 hombres fueron privados de su libertad desde una cantina en San Juan Pueblo y fueron encontrados muertos en el municipio de Esparta con golpes y heridas de arma en una plantación de palmas. No, yo le decía que buscara de Dios, que dejara esos malos vicios, porque los vicios no traen buenas cosas. Las gavillas no traen buenas cosas tampoco, porque está el dicho que el que se junta con lobo a aullar aprende. Entonces yo por eso a él lo aconsejaba, los hermanos, los otros lo aconsejaban. Los fallecidos son Reinaldo Cardona Díaz, de 26 años, supuestamente era el objetivo de los asesinos, Germán Gómez Mairena, de 33 años, y Jairo Basilio Marín, todos de la comunidad de El Zapotal en la Masica Atlántida. Yo ya le había dicho, yo no te voy a ir a sacar si te pasa algo, yo no te voy a ir a recoger. Vine aquí porque anda mi hermano, que es el que anda dando la vuelta por él. No lo quise dejar andar solo. La muerte de estos 3 jóvenes víctimas de la violencia galopante en el país es el reflejo de una sociedad convulsionada, donde los hijos desobedecen a sus padres, y de ahí que a diario vemos cómo mueren personas en todo el país por diferentes razones. Hay elementos culturales a nivel mundial
donde si podemos ver se han incorporado nuevos valores, nuevas normas, donde los padres tienen menor ejercicio del poder sobre los hijos. Entonces, por lo tanto, se va perdiendo el control. Aseveraciones que concuerdan con el pensamiento del precandidato presidencial Nelson Ávila, pero destaca que los gobiernos lo único que han hecho para frenar la criminalidad es la compra de armas y carros de lujo, olvidando lo más importante. Para crear seguridad en una nación se requieren al menos 4 elementos de decisión. Primer punto, invierta usted en valores. El segundo, invierta al mismo tiempo en arte, cultura y deportes. El tercer punto, invierta en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Y la cuarta, que es la única que hacen en realidad, es invertir en compra de armamento. La policía asegura tener hipótesis sobre el triple crimen de los jóvenes, pero es una investigación en curso con posibles resultados en las próximas horas. Orlín Martínez, Telenoticias. En el Congreso Nacional hay actividad. Hoy en primer debate se ha aprobado la ley de los debates presidenciales. Y José Andino nos va a informar sobre la ley procesal electoral, cómo avanza y algunos otros debates hoy en esta sesión legislativa. José. Gracias, buenas noches, licenciado Renato, es un gusto saludarle del Congreso Nacional. Así es, se ha aprobado en primer debate ya la ley de organización y transmisión de debates presidenciales y se le ha entrado de lleno a la ley procesal electoral ya en su tercer debate. Con más de 90 votos se han aprobado ya más de 50 artículos de esta importante ley. El abogado diputado Ramón Barrios, quien es el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, hoy, previo a la discusión para aprobar esta ley, sostuvieron una amplia reunión con los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y que hoy ya se ha avanzado en más de 50 artículos. Efectivamente, muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, estamos trabajando desde las 9 de la mañana. La Comisión Especial de Apoyo a la Comisión Electoral, trabajamos esta ley, presentamos el dictamen. La ley consta de 94 artículos, es un hecho histórico porque en todo Centroamérica no existe una ley procesal electoral. Por primera vez en Centroamérica la vamos a tener en Honduras y bueno, ya hemos pasado más de 50 artículos y la vamos a aprobar el día de hoy. Aparte de esta ley procesal electoral, me dice que bueno, mañana no hay sesión legislativa porque se va a hacer una reunión a puerta cerrada para juramentar a los organismos electorales, a las personas que van a integrar estos organismos electorales, pero me dice que las reformas electorales se van a someter hasta el miércoles. El miércoles van a ser sometidas la ley de debates electorales en su segundo y tercer debate y finalmente los 2 artículos de la reforma de la ley electoral. Y esta es la que mantuvo entrampado al presupuesto electoral. ¿Va a haber ambiente para aprobarse el próximo miércoles? Bueno, queda el día de mañana para seguir construyendo consenso al respecto. Gracias al abogado Ramón Barrios, ya lo han escuchado. Más de 50 artículos se han aprobado de la ley procesal electoral y esta noche se estaría ya aprobando en su totalidad y mañana no hay sesión legislativa porque se va a hacer en un acto privado aquí mismo en el Congreso la juramentación de todos los integrantes de los órganos electorales. Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, entre otros que se van a juramentar el día de mañana y también para mañana se espera que llegue el ministro de Finanzas para presentar el presupuesto general de ingresos y egresos del año 2025. Esto es lo que le podemos informar desde el Congreso. El Partido Libertad y Refundación enfrenta sus propios espantos, opinan los analistas, al enumerar que la imposición de Luis Redondo en el Congreso fue la primera fractura a lo interno. Luego le siguen la salida de 10 diputados y un aspirante presidencial para enfrentar ahora 2 hechos que profundizan la división, la denuncia del tratado de extradición y el narcovideo que salpica a la familia presidencial. Fue el primer golpe a la unidad del partido en el poder. La imposición del diputado Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional abrió una fisura en Libre que nunca cerró y luego llegaron los colectivos a atacar la tierna gestión de su propio gobierno. Ellos sí se han autodestruido, eso sí lo podemos decir. Hemos visto colectivos tomándose las instituciones del Estado, hemos visto diputados de la bancada de Libre salirse de la bancada e irse a otra bancada. En efecto, cuando más lo necesitaban, pierden 10 diputados en el Congreso Nacional y por inercia fortalecen una oposición política gastada, desprestigiada y con muy pocos argumentos para disputarles el poder.
Libre ha tenido la suerte que ha tenido una oposición muy desubicada, muy cuestionada. Cuando Libre está más ocupado en atender su crisis interna sin abandonar la consigna partidaria de culpar al pasado, se alinean en su contra dos hechos que son como la tierra para una sepultura: la denuncia del tratado de extradición y el narcovideo que embarra a la familia presidencial. Lo que está ocurriendo ya en términos de opinión pública es dramático para Libre. Yo digo que eso que ocurrió en el Estadio Nacional, eso tiene la fortaleza de 10 campañas que la oposición pudo haber hecho en contra de Libre. Es que la única persona que quiere destruir a Libre son ellos mismos, porque el alma la tienen negra y están tomando cianuro para matarse entre ellos mismos. Entonces no es ningún problema para nosotros, lo que estamos en la oposición. De los desencuentros Libre pasa a los verdaderos desafíos internos con diputados que sin miedo retan al coordinador del partido, Manuel Zelaya, a quien le piden la renuncia por su mención en el narcovideo, una práctica que para otros dirigentes del oficialismo es natural en una institución política, dicen, acostumbrada a lidiar con los disensos. Hay pruebas difíciles, claro que sí, pero las estamos superando y esto cada vez nos está volviendo más fuertes. Dentro de Libre hay diversidad de opiniones, hay diversidad de criterios, pero eso es lo que nos volvió un partido multidisciplinario. Pero en privado otros dirigentes y diputados de Libre reconocen que a nivel de la base del partido, la militancia y sobre todo los que están fuera del gobierno están profundamente desencantados y poco dispuestos a defender el partido, ya sea en la calle o en las urnas. El Partido Libertad y Refundación entra a una etapa más difícil, a un ambiente preelectoral, donde hoy más que nunca requerirán de la unidad partidaria. Ulises Aguirre, Telenoticias. El juicio político o la renuncia de la presidenta Castro que solicita el CNA ante el narcoescándalo provocado por la difusión del video en donde el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negocia sobornos con capos de la droga, ha dividido las opiniones en instancias civiles y analistas, últimos que estiman que la presidenta Castro debe culminar su mandato y los que creen que el juicio político no aplica porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide revisar esa figura por ser inconsistente. Entre los grupos de sociedad civil imperan los disensos respecto a una renuncia de la presidenta hondureña, luego de difundirse un video que vincula a Carlos Zelaya, secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional y cuñado de Xiomara Castro, negociando sobornos con narcotraficantes. En el Centro de Derechos de Mujeres califican esa posibilidad como un error, que no solventará la crisis política y solo pasará factura en la endeble institucionalidad del país. Al estar pidiendo la renuncia de la presidenta sin un fundamento jurídico pues sustentado, sin criterios pues, técnicos, políticos, con fundamento, es estar como pretendiendo encender más el fuego en el país. A criterio de esta académica, la presidenta Castro debe terminar el mandato para el que fue electa, pero por razones distintas a las que señalan las defensoras de las mujeres. Considera que presionar en su renuncia solo será una excusa para justificar el incumplimiento de todas sus promesas a la ciudadanía. Ella debe de terminar su periodo y dedicar el tiempo que le queda en el gobierno para cumplir con las promesas de campaña. Y si ella saliera en este momento, esa sería la excusa para decir que no pudo cumplir. En el Consejo Nacional Anticorrupción tienen una visión diferente y no solo hablan de una renuncia de la presidenta Castro, sino en la posibilidad de aplicarle juicio político basándose en el artículo 234 de la Constitución de la República, por realizar acciones que lesionan el interés nacional y atentan contra el Estado y la ciudadanía en general. El Poder Legislativo
para buscar el equilibrio, como debería ser, tal como lo manda la Constitución de la República, debe actuar y determinar una investigación para iniciar una causa por juicio político y de esta forma que se separe del cargo en caso de que se reúnan todos los elementos necesarios. De su lado, este representante del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric SJ, opina que la propuesta del CNA no es la más viable. Señala que aplicar un juicio político a la presidenta contraviene recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría generar una nueva responsabilidad internacional del Estado hondureño. El CNA tiene que reflexionar en ese tipo de planteamientos, leerse la sentencia Gutiérrez Navas, porque estamos hablando de una herramienta que ha sido señalada como contraria a los estándares internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imaginemos ahora que se quiere implementar esa herramienta que ha sido señalada por la Corte Interamericana en una sentencia. ¿Qué es lo que va a generar? Pues una posible responsabilidad internacional del Estado y posiblemente más adelante una nueva sentencia condenatoria. De acuerdo con Mejía, la Corte IDH cuestionó la forma en la que está regulado el juicio político en el país y exigió su modificación porque puede permitir ceses arbitrarios sin las debidas garantías, al tiempo que pidió mantener la coherencia y razonabilidad para medir el impacto que la aplicación de esa figura tendrá en la democracia y en la institucionalidad de Honduras. Y en otro de los temas actuales en el país, el próximo miércoles, los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral sostendrán su primera sesión de trabajo. Bueno, y es que este martes los juramentan. En la sesión de este martes en el Congreso juramentarán a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Se queda Ana Paola Hall, que es la representante del Partido Liberal, y llegan Cosette López por el Partido Nacional en sustitución de Kelvin Aguirre, y también el del Partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, en sustitución de Julio Navarro. Pues bien, ahí en esa reunión del próximo miércoles se definirá el esquema de rotación de cara a los próximos comicios y según los entendidos en materia electoral, sería un error si Ana Paola Hall, que repite en el cargo, se deja quitar la presidencia del Consejo en los comicios generales de noviembre, dadas las posibilidades que tiene el Partido Liberal de retornar al poder. Ya vamos a tener esta información política. Antes se me informa que tenemos al secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, con una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Adelante. Los programas de asistencia social de la Red Solidaria, el programa de acción solidaria y la Secretaría de Desarrollo Social. 15.126 millones de lempiras en salud, que incluyen el financiamiento para la construcción de 8 hospitales, 3 financiados con fondos nacionales, que son el Hospital General de Santa Bárbara, el Hospital de Salamá y el Hospital de Ocotepeque, así como el Hospital de Trauma de Tegucigalpa, el Hospital de Trauma de San Pedro Sula, el Hospital de Roatán, Choluteca y Tocoa, financiados con fondos externos. La construcción del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genéticas y Prototipos de Salud, la construcción del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, la construcción y acondicionamiento de 2 salas quirúrgicas para trasplantes renales y la construcción y acondicionamiento para salas neonatales. De igual manera, el presupuesto incluye 10.454 millones de lempiras en inversión en energía, que incluye el subsidio a más de 800,000 consumidores de menos de 150 kilovatios hora, el subsidio de ajuste a la tarifa de energía, el subsidio al gas LPG y a los combustibles líquidos, la continuación de las inversiones en líneas de transmisión, la rehabilitación y repotenciación del complejo hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo, la renovación de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, entre otros. También este presupuesto incluye una inversión de 8.506 millones de lempiras en carreteras, incluyendo la continuación de los programas de caminos productivos, interconexiones municipales y la continuación de todos los tramos carreteros actualmente en construcción. Se incluyen también una inversión pública de 7.909 millones de lempiras en seguridad ciudadana, que incluye la construcción de la cárcel de Islas del Cisne, la creación de más de 1.000 plazas nuevas para agentes penitenciarios y la construcción de dormitorios y aulas de clase para estos agentes. El presupuesto también incluye una inversión de 7.276 millones de lempiras
en seguridad alimentaria, incluyendo el bono tecnológico productivo, el bono cafetalero, el bono ganadero, créditos para el sector café, créditos para granos básicos y la rehabilitación de áreas de café en el proyecto de agrobosques. También incluye un presupuesto de 4.356 millones de lempiras en educación que contemplan los programas de matrícula gratis, merienda escolar, becas estudiantiles, transferencias para las municipalidades para la reconstrucción de centros escolares y la remodelación y el mejoramiento de infraestructura de los centros regionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este proyecto de presupuesto de 2025 también incluye un monto de 67.319 millones de lempiras en concepto de servicio de la deuda pública, 12.000 millones de lempiras superior al servicio de la deuda del presupuesto aprobado de 2025. Para honrar las obligaciones financieras del gobierno, en su mayoría deudas contraídas en los 12 años y 7 meses de la dictadura, periodo en el que la deuda pública pasó de 3.000 millones de dólares a más de 20.000 millones de dólares. Igualmente se proyecta que para 2025, en ausencia de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria por parte del Congreso Nacional, se estarían perdonando 66.030 millones de lempiras por concepto de exoneraciones y exenciones concentradas en las 10 familias más ricas del país. Es importante mencionar que el proyecto de presupuesto se elaboró con un déficit fiscal para el sector público no financiero de 24.709.9 millones de lempiras, que equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto. Este déficit fiscal está en línea con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como con el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, ministro. Vamos a proceder a realizar preguntas y respuestas. El compañero Mario Morazán, de la cadena radial HRN, tiene la primera interrogante en esta noche. Mario. Buenas noches, ministro. Para poder financiar este presupuesto, ¿a cuánto o cuál es el monto de financiamientos o préstamos que tiene que adquirir el gobierno para el próximo ejercicio fiscal? Muchas gracias. El nuevo financiamiento necesario para este presupuesto es de 49.000, un monto un poco superior a 49.000 millones de lempiras. Parte de este financiamiento provendrá de las colocaciones que se van a realizar en el mercado de deuda interna. Como ustedes sabrán, este año se reactivó el mercado de deuda interna y se han colocado más de 16.000 millones de lempiras a la fecha. Y parte del financiamiento también vendrá de la deuda externa. Hay que mencionar que en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional se incluye un espacio para endeudamiento de proyectos de inversión productiva de más de 10.900 millones de lempiras, que representan el 1% del Producto Interno Bruto. Esto se denomina ajustador y es en su totalidad financiado con deuda externa. La otra interrogante con el compañero Ricardo Castillo de Radio América. Sí, ministro, buenas noches. Siempre en el hilo de preguntas que hizo mi compañero, Riesgo País cerró la semana anterior en 4.52, pero no obstante cerró 3.93. Perdón, estaba en 4.52 y cerró en 3.93. Esto debido a que se subió la tasa de política monetaria, igualmente la salida del CIADI. ¿Cuál es el impacto que nos puede generar, ministro, este incremento en el riesgo país para colocar deuda? Bueno, en realidad hay que hacer un estudio del por qué fluctúa el riesgo país. El riesgo país, ustedes recordarán que en 2022 llegó, si no me equivoco, a casi 7%. Y esto fluctúa por diversos motivos. Hay fluctuaciones, algunas, que obedecen al contexto propio del país, al contexto doméstico, y hay fluctuaciones que obedecen al contexto regional. Si usted revisa el contexto regional, hay un incremento del riesgo país promedio de varios países en América Latina. Entonces tendríamos que estudiar
si este incremento obedece a esos factores que usted menciona o si es regional o cuánto obedece al contexto doméstico, cuánto obedece al contexto regional. En general, pues consideramos que tenemos un riesgo país relativamente estable. Todo este año ha oscilado entre 3.2 y 4.5%, y naturalmente que impacta en el precio de las colocaciones de deuda externa. Si nosotros quisiéramos ir al mercado soberano, tendríamos que agregar ese porcentaje de riesgo adicional a la tasa de interés promedio del mercado internacional. Creemos nosotros que mantenernos dentro del programa con el fondo va a lograr reducir este riesgo país de manera paulatina. La última pregunta a cargo del compañero Marvin Ortiz de Radio Globo. Muchísimas gracias, señor ministro Alvarado. Buenas noches, abogado ministro Marlon Ochoa. Estos más de 60.000 millones de lempiras que los pobres no van a poder ver porque se quedan en 10 familias. Esto refleja la falta de voluntad y de interés para el pueblo hondureño de los parlamentarios que en estos 32 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se han instrumentalizado y negado para poder discutir y aprobar esta nueva ley de justicia tributaria. Un gusto saludarle. Bueno, es la conferencia que está brindando el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, el presupuesto que ha aprobado el Gabinete de Gobierno, el proyecto de presupuesto que ha aprobado para el ejercicio fiscal 2025 asciende a 430.908 millones de lempiras. 23.000 más que en el 2024, un incremento del 5.8%. Como la ley de justicia tributaria. Esos son los datos así en resumen, rigurosos que estamos ofreciendo en este momento. Proyecto de presupuesto 430.908 millones, un incremento de 23.000 más que en el 2024. Proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025.